En 1929, una ciudad alemana dejó de dormir tranquila. Sus calles, antes llenas de vida, se vaciaban al caer la noche. Madres que no dejaban salir a sus hijos. Vecinos que se miraban entre ellos con sospecha. Alguien estaba matando en Düsseldorf, y nadie sabía quién. Cuando finalmente lo atraparon, el mundo entero se quedó helado. No era un monstruo con aspecto de monstruo. Era un hombre educado, casado, de trato amable, que confesó haber bebido la sangre de sus víctimas. La prensa lo bautizó como el vampiro de Düsseldorf. Su nombre real era Peter Kürten. Y esta es la historia de cómo un niño nacido en la miseria se convirtió en uno de los asesinos más estudiados de la historia criminal. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, cerca de Colonia. Era el tercero de 13 hermanos, en una familia hundida en la pobreza más extrema. Su padre, un alcohólico violento, golpeaba constantemente a su madre. Pero lo más devastador ocurría dentro de esas mismas paredes: abusaba sexualmente de sus propias hijas, sin ocultarlo, delante del resto de la familia. Peter creció observando esa destrucción en silencio. A los 8 años escapó de casa por primera vez. Y según confesaría décadas después, a los 9 años dejó que 2 compañeros de juego, de apenas 5 años, se ahogaran en el río Rin. No hay forma de confirmarlo, los registros de la época no sobrevivieron. Pero es el primer indicio de una mente que ya empezaba a fracturarse. Durante años, Kürten entró y salió de prisión por robos y pequeños delitos. Fue en esas celdas de aislamiento donde, según los psiquiatras que después lo estudiaron, sus fantasías violentas se intensificaron hasta volverse irresistibles. El 25 de mayo de 1913 dio el paso definitivo. Entró a robar en una taberna en Mülheim. Subió a la primera planta buscando algo de valor. En una de las habitaciones encontró a una niña de 10 años, Christine Klein, durmiendo. La degolló mientras dormía. En la escena del crimen dejó, sin darse cuenta, un pañuelo con las iniciales PK. Y aquí ocurrió algo que parece sacado de una tragedia griega. Esas iniciales coincidían exactamente con las del padre de la niña, Peter Klein. La policía, convencida de tener a su hombre, acusó al propio padre del asesinato de su hija. Kürten no volvería a matar durante años. Pero la sed ya estaba ahí. Kürten se instaló en Düsseldorf. Se casó, tuvo trabajo, aparentaba una vida normal. Pero en febrero de 1929, algo se rompió por completo. Entre febrero y noviembre de ese año, Düsseldorf vivió una ola de violencia como nunca antes. Mujeres atacadas con martillo, hombres apuñalados sin motivo aparente, niñas asesinadas en plena calle. El 13 de febrero mató a una niña de 8 años. En agosto, a una de solo 5. Y después envió a un periódico local un mapa señalando dónde había enterrado su cuerpo. En uno de sus ataques más recordados, encontró a 2 hermanas jugando. Convenció a la mayor de ir a comprar cigarrillos. En su ausencia, apuñaló a la pequeña, y según confesaría en el juicio, bebió su sangre. La ciudad entera entró en pánico. Nadie caminaba solo de noche. La policía llegó a recibir 900.000 nombres de posibles sospechosos. Ninguno era el correcto. Kürten era extremadamente astuto. Podía mostrarse amable, encantador, perfectamente normal. En una ocasión incluso volvió a la escena de uno de sus crímenes y conversó abiertamente con los detectives, que investigaban el caso, sin levantar sospechas. Pero en mayo de 1930 cometió un error fatal. Rescató a una joven llamada María Bulik de un acosador en la estación de tren. Ella, agradecida, aceptó que la acompañara. Pero Kürten la llevó a un bosque cercano, abusó de ella y la dejó por muerta, convencido de que no sobreviviría. María sobrevivió, y acudió a la policía. Poco después, Kürten confesó todo a su esposa, Auguste. No por culpa, quería que ella lo denunciara para poder cobrar la recompensa ofrecida por su captura y asegurarle un futuro económico. El 24 de mayo de 1930, la policía lo detuvo. En los interrogatorios, confesó 79 delitos distintos: asesinatos, incendios provocados, agresiones sexuales. El juicio comenzó en abril de 1931 y se convirtió en un espectáculo seguido por toda Alemania. En la sala construyeron una jaula de cristal para encerrarlo, y expusieron detrás de él los cuchillos,
martillos y cuerdas que había utilizado. Fue declarado culpable de 9 asesinatos y 7 intentos. Su sentencia, morir guillotinado. El 2 de julio de 1931, en Colonia, Peter Kürten fue ejecutado. Su última pregunta antes de morir fue si sería capaz de escuchar el sonido de su propia sangre brotando tras el corte. Su caso se convirtió en punto de referencia para la criminología moderna, ayudando a sentar las bases del perfil psicológico de los asesinos en serie. Hoy, su cabeza se conserva dentro de una vitrina de cristal en el Museo Ripley's de Wisconsin Dells, Estados Unidos. Una curiosidad macabra para quien quiera ir a verla. ¿Qué crees que convirtió a Peter Kürten en un monstruo, la infancia que le tocó vivir, o algo mucho más oscuro? Te leo en los comentarios.